Muy bien, esto acaba de comenzar. Esto es Moises Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Así que les damos la bienvenida a nuestro canal y le invitamos a que se suscriba y que también active la campanita para que reciba una notificación cada vez que estemos compartiendo con ustedes algún contenido, ya sea en vivo o a través de la comunidad del canal. Así que les saludamos a todos como siempre desde aquí en vivo, desde la ciudad de Lakeland. Hoy vamos a dar la parte final del capítulo 16 de Apocalipsis. Hemos venido trabajando una serie escatológica por este canal, trabajando sobre el libro de Apocalipsis. Estamos a la altura del capítulo 16 y hoy pues vamos a trabajar esos últimos versículos que nos quedan sobre el capítulo 16 de Apocalipsis. Este sería el cuarto video, así que vamos para el capítulo 16, vamos a la lectura, vamos para adelante con lo que tenemos para hoy, ¿ok? Así que ayer estuvimos leyendo hasta el versículo 16, ¿no? Y estuvimos explicando también lo de Ar Magido, lo del monte de Megido, y habíamos hablado que en realidad es un hebraísmo y es una palabra construida. Har representa monte y Megido, pues en realidad es el valle de Megido, no es un monte como tal, y de hecho no hay un monte en el valle de Megido. El monte más cercano al valle de Megido era pues el monte Carmelo, donde sí en un pasado se habían librado diferentes batallas, pero habíamos allí hecho el análisis desde las escrituras, pues a qué se debía el cumplimiento que señalaba Apocalipsis capítulo 1 en correlación con Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14, ese lamento que haría en un momento dado Jerusalén a causa de aquel que habían traspasado y las tribus de la tierra que se lamentarían por aquel que habían traspasado. Y allí estuvimos haciendo la correlación en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, con relación a ese lamento que se había dado previamente. O sea, Zacarías está diciendo, vendrá un momento en Jerusalén donde se va a dar un lamento de la misma manera que se dio en el pasado en el Valle de Megido. Y cuando vamos a la historia, realmente Zacarías lo que está trayendo es refrescando la memoria con relación a un evento que había sucedido donde el rey Josías había caído en batalla, había sido traspasado por unas flechas y allí en el Valle de Megido se dio un lamento que se había hecho perpetuo prácticamente dentro del pueblo. O sea, era un lamento, era una endecha que estaba vigente inclusive hasta el día del escrito de Zacarías. Por lo tanto, Zacarías dice, vendrá un momento en un futuro, vendrá un momento en el que en Jerusalén habrá lamento, como hubo aquella vez en el Valle de Megido. Y es lo que estamos viendo aquí, allí se hacía el contraste con relación a esto. Pero vamos a continuar la lectura. Les recomendamos que pues se remita al video anterior para que vea el resumen que estuvimos haciendo allí de los capítulos, del capítulo 16, versículo 11 al 16 aproximadamente. Así que para continuar con la lectura, en el 17 leemos, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Recuerdan que el sexto ángel había derramado su copa sobre el río Éufrates. Y también hicimos la analogía y buscamos las referencias bíblicas para traer la interpretación sobre lo referente al río Éufrates. ¿Okay? De ese fue el tema, precisamente ese fue el tema en el video anterior, ¿no? Así que ahora estamos con el séptimo ángel. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, consumado es, hecho está. Cuando leemos en el capítulo 16, versículo 1, se dice que ahora con las copas de la ira se consumaba. Vendría a consumación la ira de Dios con relación a este juicio. Y ahora en la séptima o en el séptimo ángel se dice está hecho, está completo. O sea, se ha terminado ese proceso de consumación en cuanto a la ira de Dios con relación a este juicio. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y esto, pues, básicamente fue el título que estuvimos seleccionando para la sección de hoy, el gran terremoto. Y es parte de la expectativa de la escatología futurista.
en el dispensacionalismo futurista, en el premilenarismo futurista. Y en toda la escatología futurista, por lo general, hay una expectativa con relación a que pues, estos eventos que nosotros los estamos interpretando, ¿verdad?, bajo un lente preterista o un lente donde analizamos la escatología por el retrovisor, como yo digo, o sea, viendo el cumplimiento de estas cosas. Pues en el lente contrario, por así decirlo, o que va en dirección contraria, sería el lente futurista, estas cosas se ven como eventos que no han sucedido. Y muchos de ellos, por lo menos la gran mayoría de los dispensacionalistas, esperan que estos sean cumplimientos materiales. O sea, si dice un gran terremoto, pues ellos creen que no es un lenguaje simbólico o representativo o una referencia a un evento antiguo testamentario o un lenguaje pactual, sino que es que en un futuro va a haber un gran terremoto, un movimiento telúrico, donde las placas tectónicas se sacuden y se siente el movimiento, ¿no? Si allí dice que el sol y la luna se oscurecerán, pues ellos no lo ven como un lenguaje apocalíptico en términos de descreación, como se ha utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a un juicio. Ellos lo interpretan de manera material, viniendo a cumplimiento de esa forma, o sea, el sol poniéndose oscuro y la luna oscureciéndose también. O sea, ese es el cumplimiento que muchos de ellos ven y esa es la expectativa que tienen también con relación al gran terremoto. Muchos de ellos le van a decir, la Biblia dice, recuerden lo que hablamos ayer sobre el famoso, la Biblia dice, que va a haber un gran terremoto. Y cuando usted lee ahí dice, y habrá un gran terremoto, dice, wow, es cierto que la Biblia lo dice, pero ¿dentro de qué contexto? ¿Okay? ¿Dentro de qué contexto debemos de interpretar? ¿Y qué tenemos de frente? Se está señalando a un evento futuro que está en el 2000 no se sabe cuándo. Se está hablando de un evento que estaba en el futuro de Juan y de la audiencia de Juan, pero que vendría a cumplimiento prontamente. ¿Se refería realmente a un movimiento telúrico de placas tectónicas o hay referencias antiguotestamentarias de un terremoto donde ese terremoto representa algo que en realidad no es el movimiento de las placas tectónicas como un movimiento telúrico? O sea, todas estas cosas tenemos que tomarlas en consideración, sobre todo en Apocalipsis, que estamos delante de un libro tan simbólico, o sea, lleno de tantos simbolismos, lleno de tantas referencias antiguotestamentarias, lleno de tanto lenguaje pactual, lleno de tanto lenguaje judicial, ¿sabes? Es en ese contexto que tenemos que analizar Apocalipsis, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la gran ciudad, aquí volvemos a trabajar con la referencia de la gran ciudad. Esta referencia que se hace aquí. Y la gran ciudad, en el versículo 19. Y esto es importante porque la gran ciudad es una referencia que ya la habíamos encontrado, que ya la habíamos leído en el capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 8. Y de la gran ciudad se dice que fue la ciudad en donde Cristo fue crucificado. ¿Okay? La ciudad donde Cristo fue crucificado, que fue Jerusalén. No es otra sino Jerusalén. Capítulo 11, versículo 8, testifica y dice, la gran ciudad donde también Cristo fue crucificado. ¿Okay? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, en lo que se había convertido Jerusalén y que lo hemos estado viendo a través de los últimos videos que hemos estado trabajando sobre el capítulo 16, ¿no? Así que ahora en el capítulo 16, versículo 19, vuelve y se utiliza el término y la gran ciudad. Tendríamos que ver por la regla de la primera mención dentro del libro de Apocalipsis, donde se utiliza por primera vez ese término, la gran ciudad, y con relación a quién. Y usted va a encontrar que por la regla de la primera mención se encuentra en el capítulo 11 de Apocalipsis y se refiere a Jerusalén, la ciudad donde Cristo fue crucificado. Pero no solamente por la regla de la primera mención. Eso es parte de las reglas hermenéuticas. Eso es una ayuda. Pero vamos a ver también que por analogía fide o analogía de la fe,
estamos delante de una referencia bíblica como de costumbre antiguo testamentaria. Y como de costumbre que procede del profeta Ezequiel. Lo vamos a ver ya pronto. Y la gran ciudad, que previamente se le había llamado la ciudad donde Cristo fue crucificado, o sea, Jerusalén, fue dividida en tres partes. Fue dividida en tres partes. Vamos a ver eso pronto. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Habíamos estado hablando con relación al río Éufrates y la importancia de esa correspondencia histórica, o sea, de que el capítulo 28 de Deuteronomio pues relataba de que ese pueblo que estaba en pacto y en alianza con Dios, si quebrantaban el pacto y a causa de su desobediencia, sobre ellos vendrían las plagas de Egipto. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 16. Ellos se han convertido en el nuevo Egipto. Y a causa de la desobediencia, pues están viniendo las plagas de Egipto. De esa manera, pues tendrá consumación la ira de Dios con relación al juicio. Pero aparte de Egipto, dentro de esa misma antítesis o ese juicio a la inversa, se dice que el río Éufrates se secaría para que entrasen los reyes de Oriente, que no es otra cosa que una referencia en sentido de antítesis al momento en que Israel es librado a través del Mar Rojo. Ellos en un momento dado salen de Egipto a través del Mar Rojo. El Mar Rojo se abre, ellos marchan en seco y de esa manera pues son librados. Pero ahora estamos delante de una antítesis. Ahora ellos no serían librados a través del río Éufrates, sino que el río Éufrates se abriría para que entrasen los ejércitos a invadirlos. Y mucho más que eso, de la misma manera que ellos recordaban y reconocían la historia de lo que había sucedido en Egipto, ellos también recordaban y reconocían la historia de lo que había sucedido en Babilonia. ¿Ok? Babilonia. Y yo les había dicho que esto era muy importante porque de ahora en adelante íbamos a ver ese término, Babilonia. Porque ellos no solamente se habían convertido en un Sodoma y en un Egipto, sino también en un Babilonia. ¿Por qué la historia de lo que había sucedido en Babilonia era importante? Porque a ellos se les dice que el sexto ángel derramaría su copa sobre el río Éufrates para que se secase y los ejércitos de los reyes del oriente subiesen por él. ¿Ok? Algo que ya había sucedido previamente y que ellos podían reconocer como parte de su historia. Cuando ellos estuvieron en un momento dado como cautivos en Babilonia y Ciro, junto a sus ejércitos, desvió el cauce del río Éufrates y entró sigilosamente y conquistó a Babilonia. ¿Ok? So que de la misma manera que ellos recordarían lo que le había sucedido a Egipto y que ahora les iba a suceder a ellos, también recordarían lo que le había sucedido a Babilonia y que ahora les iba a suceder a ellos. En un momento dado, Ciro y sus ejércitos entraron por el Éufrates y conquistaron a Babilonia. Ahora ellos eran la nueva Babilonia. Solo que esta vez no sería Ciro, serían las tropas, las legiones enviadas por Vespasiano, y algunas de ellas entrarían precisamente por las regiones del norte, cercano a la región del Éufrates. Así que el cumplimiento lo vemos claramente cuando se interpreta escritura a la luz de las escrituras y utilizamos el contexto correspondiente. Y estamos viendo un juicio en sentido de antítesis y estamos viendo ahora un juicio a la inversa. Lo que le sucedió a Egipto era lo que vendría sobre ellos. No por capricho de Moisés Morales, es que Deuteronomio 28, las cláusulas pactuales de su pacto, de la alianza a la cual ellos estaban suscritos, decía que esas eran las consecuencias de la desobediencia. ¿Okay? Esas eran las consecuencias de la desobediencia. Ustedes desobedecen, sobre ustedes va a venir lo que pasó en Egipto. No solamente lo que pasó en Egipto, sino que ahora también se han convertido en Babilonia.
a ellos les sucedería también lo que le había sucedido a Babilonia en un momento dado. Así que ahora se va a utilizar también esa imagen, no solamente la de Sodoma, que atribulaba a Lot, y Lot era atribulado todos los días en Sodoma a causa de la maldad. De alguna manera era oprimido, de la misma manera que Jerusalén ahora estaba oprimiendo, y la cúpula religiosa de Jerusalén y el judaísmo estaba oprimiendo a los primeros cristianos y al cristianismo en todas sus frentes, ¿no? Eran realmente la fuerza opresora de la iglesia. Se habían convertido en un Sodoma. Eran la fuerza opresora del cristianismo y de la iglesia. De la misma manera que Egipto en un momento dado había estado oprimiendo a los hijos de Israel en Egipto. Se habían convertido en un Babilonia. Y vamos a ver de aquí en adelante cómo se utiliza este término sobre ellos, Babilonia. Y la gran Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y esto es importante porque dice que viene en memoria de Dios para darle el cáliz. Y en el capítulo 17 vamos a ver una mujer con el cáliz lleno, la copa de oro llena. Así que aquí se está dando el proceso de dárselo. Y en el capítulo 17 vamos a verla con el cáliz en la mano. ¿Ok? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y aquí nuevamente el dispensacionalismo futurista hollywoodense piensa que estos son eventos futuros donde va a haber un gran terremoto, tsunamis mundiales que van a hacer que las islas desaparezcan. ¿Ok? Yo supongo que también ellos pensarán que todo va a ser una planicie, porque dice que los montes no fueron hallados. ¿Ok? Así que dentro de ese cambio topográfico que ellos predican, supongo que de igual manera que las islas desaparecerán literalmente, pues todo lo que quede debe de ser una planicie, porque los montes no serán hallados, ¿okay? Desaparecerán. No habrá ni una sola montañita. Eso es lo que dice ahí si lo tomamos de manera literal, ¿no? Un cumplimiento futuro, literal, material, como el, por ejemplo, dispensacionalismo futurista lo predica, lo enseña y lo espera. ¿Okay? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. No dice que se arrepintieron, porque su plaga fue sobremanera grande. Resumiendo lo que hemos estado trabajando sobre el capítulo 16, vamos a ver si lo podemos trabajar en la lectura, en la marcha de los versículos, ¿no? Hablábamos en estos primeros versículos que con estas copas se consumaba la ira de Dios. Estos eran los juicios que traerían la consumación de la ira de Dios con relación al juicio que estaba viniendo contra Jerusalén. Esta es la visión que está teniendo Juan. Las imágenes que se presentan en el capítulo 16, que vienen desprendidas ya desde el capítulo 15, pues sencillamente es el cumplimiento de lo que había establecido su pacto. El pacto establecía unas cláusulas, por así decirlo, unas cláusulas pactuales con relación a la obediencia y con relación a la desobediencia. Esas cláusulas pactuales las encontramos en el capítulo 28 de Deuteronomio y estuvimos citándolas, que hace parte también de lo que puede considerarse como el cántico de Moisés, que es precisamente lo que se estaba cantando en el capítulo 15 y que nosotros estuvimos trabajando por aquí el capítulo 15, ¿ok? Y comenzamos a ver una serie de plagas. El primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel, y cada una de estas plagas pues hacían una correlación con las plagas que en un momento dado se habían derramado en Egipto, ¿cierto? Porque como parte de esas cláusulas pactuales, Deuteronomio 28 decía que a causa de la desobediencia del pacto, ellos recibirían las plagas de Egipto. Yo creo que la única plaga que estoy leyendo ahora en el capítulo 16 y no la reconozco en las plagas de Egipto es la copa derramada sobre el sol. El sol calienta para quemar a los hombres.
Yo creo que todo lo demás, las ranas, las tinieblas, el granizo, los cuerpos de aguas contaminados, convertidos en sangre, la úlcera maligna, todo esto proviene, usted lo puede leer en Éxodo, y todo esto proviene como una copia exacta, fiel y fidedigna de las plagas que en un momento dado se dieron en Egipto. Así que estamos delante del cumplimiento, precisamente del cumplimiento de lo que señalaba Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 señalaba que esa era la cláusula del contrato. Ustedes desobedecen y sobre ustedes van a venir las plagas que vinieron en Egipto. Cuando llegamos aquí al capítulo 16, en el versículo 12, estuvimos hablando sobre pues la referencia que se hace dentro de ese mismo lenguaje judicial. O sea, el sexto ángel pertenece todavía a ese juicio que está viniendo dentro de una antítesis de lo que había sucedido en Egipto, pero que ahora les sucedería a ellos, porque ellos se habían convertido, como lo dice el capítulo 11, versículo 8 de Apocalipsis, en sentido espiritual, se llamaban Sodoma y Egipto. Ellos se habían convertido en ese Egipto. ¿Okay? Entonces, dentro de ese mismo contexto de un juicio en antítesis, donde ahora ellos son Egipto, ese sexto ángel participa derramando una copa sobre el río Éufrates para que el agua se seque y estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Así que como parte de esa antítesis estuvimos diciendo lo que comenté hace algunos minutos atrás. O sea, vemos a Israel en un momento dado saliendo de Egipto a través del Mar Rojo, siendo liberado a través del Mar Rojo, pero ahora como lo que se está dando es un juicio a la inversa. Ellos no serían liberados a través del Éufrates, sino que por el Éufrates subirían los ejércitos invasores. ¿Ok? Y como parte también de ese lenguaje donde se les está recordando un juicio que había venido sobre Egipto, pero que ahora vendría sobre ellos, también se les hace mención dentro de esto del río Éufrates de un evento que ellos reconocerían porque era parte de su historia y que ahora les sucedería a ellos. Nos referimos a la invasión de Ciro, los ejércitos del imperio medo-persa, conquistando a Babilonia. ¿Okay? La historia narra, y usted lo puede buscar en cualquier búsqueda de Google o cualquier engine search que usted prefiera. Usted escribe invasión Ciro, río Éufrates, y allí le va a salir la historia. El imperio de los medos y los persas, Ciro y su ejército conquistó a Babilonia, entrando por el río Éufrates, desviando el cauce del río hacia las trincheras y entonces permitiendo de esta manera crear un canal donde los ejércitos pudiesen entrar sigilosamente y caerles a Babilonia. Y en Babilonia estaba cautivo. Estaban allí cautivos, la cautividad que había venido de Judá. Ustedes recordarán que en el libro de Daniel eso es lo que se lee. Judá ha ido cautivo a Babilonia y como parte de los cautivos allí está Daniel. Y Daniel le ha dicho a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de la estatua, tú eres Babilonia, pero después de ti va a venir otro imperio, los medos y los persas, y después vendrá otro imperio, el imperio de Grecia, y después vendrá otro imperio, la cuarta bestia, el imperio romano, ¿no? Así que esa memoria, ese lenguaje de un evento que había sucedido previamente y que ahora les iba a suceder a ellos, es lo que se está utilizando en el capítulo 16 de Apocalipsis. De la misma manera que los juicios cayeron sobre Egipto, ahora los juicios caerán sobre ustedes. ¿Ok? En aquel entonces Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Dios, pero ahora era Jerusalén, el aparato religioso y el judaísmo que estaba persiguiendo a la iglesia. Jerusalén y la cúpula religiosa se había convertido en ese Egipto opresor. ¿Ok? No solamente en el Egipto opresor, se había convertido en el Babilonia que sería invadido a través del Éufrates. Solo que esta vez no sería Ciro con sus ejércitos. Serían las legiones enviadas por Vespasiano, viniendo de las regiones del norte a través del Éufrates para sitiar e invadir a Jerusalén. Así que estamos delante de cumplimiento. Toda esta locura que vemos hoy día, hoy yo estaba escuchando una pequeña porción de un video del pastor Gabito Rodríguez y Dios mío, qué cantidad de disparates.
esa persona pasa 10 minutos pidiendo que compartan el video. Y hablando de la que pica el pollo, esperando a que suban los views, a que suban los compartidos, a que suba la monetización, para luego hablar un sinnúmero de cosas con relación a un supuesto futuro gobierno del anticristo. Y él comienza a hablar de cómo va a ser. Pero claro está, sin citar las escrituras, sin hacer una exégesis de las escrituras. Es una novela. Ellos comienzan a contarle. Y hermanos, sabemos que el gobierno del anticristo va a tener 3 cabezas. Decía, va a tener 3 cabezas. Una va a ser una cabeza política y una religión mundial. Y va a tener una economía mundial. Y sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que va a operar como un sistema comunista. Donde todos tendrán que tener la marca del anticristo, ¿verdad? Y sabemos, entonces te hacen el relato y te hacen la novela y te venden la historia. Pero yo los reto a que nos sentemos a trazar eso que ellos dicen y sabemos. Y usted sabe, ¿verdad? Eso que ellos dicen y sabemos. Y la Biblia dice, vengan, vamos a sentarnos en una mesita. Vamos a sentarnos en una mesita. Usted abre su Biblia y yo abro la mía. Y comenzamos a trazar la escritura con escritura, a ver que usted me pruebe a mí dónde es que la Biblia, en su debido contexto, está hablando de esa película que tú estás narrando. ¿Ok? Y ahí se les cae todo su andamiaje, toda su estructura se desborona, porque la Biblia no habla de esa película que ellos están narrando. Así que eso es lo que tenemos. La correlación del río Éufrates era sencillamente una mención de un evento que había sucedido antes y que ahora le iba a suceder a ellos, porque ellos no solamente se habían convertido en ese Egipto, sino que también se iba a convertir se había convertido en esa Babilonia. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a maneras de ranas. Y aquí pues dijimos que las ranas provienen de esa plaga que hubo en Egipto. Todavía estamos dentro de esa antítesis, dentro de ese lenguaje judicial, de un juicio a la inversa de las cosas que sucedieron en Egipto que ahora le sucederían a ellos. Y habíamos dicho, creo que lo más importante aquí es señalar que ahora en el capítulo 16, versículo 13, es donde se dice o se hace una mención de el falso profeta por primera vez. Por primera vez. Y Apocalipsis 19:20 también habla de la bestia y el falso profeta. Y en Apocalipsis 19:20 se dice que el falso profeta era el que hacía señales delante de la primera bestia para engañar a los moradores de la tierra y llevarlos a que adorasen a la primera bestia. Eso lo hacía en el capítulo 19:20 el falso profeta. Pero en el capítulo 13 eso lo hacía la bestia que sube de la tierra. O sea, es importante entonces entender que ahora en el capítulo 16, versículo 13, se le está llamando por primera vez el falso profeta al aparato religioso que se le llama la bestia de la tierra en el capítulo 13, que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Era un falso profeta, hacía descender fuego del cielo, dice la Biblia. O sea, en una antítesis contra Moisés y Elías, que eran los verdaderos profetas que llevaban al pueblo al arrepentimiento y los dirigían a Dios, y que la Biblia tiene narrativas donde hacían descender fuego del cielo. Pero este era un falso profeta que no llevaba a los hombres al arrepentimiento. Era un sistema religioso que no los llevaba al arrepentimiento, sino que los llevaba a la veneración y al culto al imperio, a la primera bestia. Por eso fungía en calidad de falso profeta. Pero habíamos dicho que es muy importante reconocer que el concepto o el término de el falso profeta no se refiere en ningún momento a una persona. A una persona con nombre y apellido y seguro social que va a nacer en el mundo en el 2000 no se sabe cuándo y que esa persona es el falso profeta. No, porque el capítulo 19 dice que el falso profeta era el que hacía señales delante de la primera bestia para llevar a los moradores de la tierra que adorasen a la primera bestia, que era el imperio romano. Y en el capítulo 13
Los que hacen esas señales, el que hace esas señales y engaña a los moradores de la tierra para llevarlos a que reciban su marca y le preparen una imagen y le rindan culto a la primera bestia, es el aparato religioso, la cúpula religiosa de Jerusalén, que allí se le menciona o se le llama la bestia que sube de la tierra. ¿Okay? Así que ahora se le llama el falso profeta. Y en el capítulo 17, en el próximo capítulo, se le va a dar otro nombre a la misma entidad religiosa, que se le ha llamado la bestia de la tierra, que también se le ha llamado el falso profeta. En el capítulo 17, a la misma entidad religiosa se le va a llamar la gran ramera. ¿Ok? Y vamos a verlo en el último versículo del capítulo 17, porque el mismo ángel confirma la identidad y le dice, la mujer que has visto es la gran ciudad. Aquí las veces que se ha hablado de la gran ciudad fue en el capítulo 11, versículo 8, para identificar la ciudad en donde Cristo había sido crucificado. Y ahora, en el capítulo 16, que se habla de la gran ciudad, ¿okay? Donde se habla de una división de 3 partes, y vamos a ver la referencia de Ezequiel para que entonces podamos hacer una correlación de qué ciudad puede tratarse esta, que se ha convertido en Egipto y que sobre ella están viniendo las plagas de Egipto, que se ha convertido en una Babilonia y que va a ser invadida de la misma manera que fue invadida Babilonia en un pasado. ¿Okay? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón también estuvimos trabajando sobre la idea que pues popularmente se entiende. Cuando usted le hablan de Armagedón, por lo general las personas piensan en una guerra en el futuro. G.J. Ávila decía que era la tercera guerra mundial. ¿Okay? Que es en el futuro, en un futuro que nada de esto ha pasado, nada de esto es un lenguaje pactual, nada de esto tiene que ver con el cierre de la alianza. O sea, esto se ignora por completo. Por completo, todo esto se pasa por alto. ¿Okay? Estas son cosas que van a suceder en un futuro y bueno, la tercera guerra mundial, y G.J. Ávila decía y enseñaba que se trataba de la Gran China Roja y Japón, porque son países de Oriente y allí habla de los reyes de Oriente, que a pesar de toda pues la armamentística moderna con la que vivimos hoy día, por alguna razón la estrategia militar sería marchar a pie río arriba por el Éufrates para invadir a Jerusalén. ¿Okay? Pero estuvimos viendo que en realidad la mención o la referencia bíblica, porque es que Apocalipsis está lleno de referencias y habla con diferentes lenguajes. En ocasiones utiliza un lenguaje judicial, en ocasiones utiliza un lenguaje pactual, en ocasiones está utilizando un lenguaje hiperbólico o apocalíptico con relación a un juicio. En ocasiones está utilizando un simbolismo que usted tiene que buscar de qué. Entonces está utilizando un lenguaje pactual y un lenguaje judicial donde le está trayendo a la memoria eventos y situaciones del pasado como las plagas de Egipto y como la invasión de Babilonia al pueblo que ahora sufriría las consecuencias, ¿ok? A causa de su desobediencia. Y con Armagedón no es una diferencia, pasa lo mismo. Habría un lamento, dice Apocalipsis 1, lamentarán las tribus de la tierra, en referencia a Zacarías 12, versículo 10 al 14. Zacarías dice, vendrá un tiempo en Jerusalén donde se habrá lamento, como el lloro del valle de Adadrimón, como el lamento de Adadrimón en el valle de Megiddo. O sea, vendrá un momento en Jerusalén donde se repetirá el lamento. Vendrá un momento en Jerusalén donde se repetirá el lloro que hubo un momento dado en el valle de Megiddo. Y uno dice, ¿cuándo fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió en el valle de Megiddo? Que hubo un lamento. Cuando usted busca la historia, Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, el rey Josías cayó muerto en batalla traspasado por una flecha. Y allí hubo un lamento y una endecha
que se hizo constante en el pueblo de Jerusalén. Se hizo constante. Entonces se está trayendo a colación el lenguaje de eventos pasados para refrescarle la memoria y señalarle lo que le iba a suceder a ellos. Ese lamento ahora no sería a causa del rey Josías traspasado. Sería a causa de la vindicación de Cristo a quien ellos traspasaron. Es un contraste. Es un contraste, es una antítesis y una referencia antiguo testamentaria a eventos que ellos recordaban y que reconocían porque eran parte de su historia. Pero claro, mientras tengamos a Gabito Rodríguez, a Gary Lee, dictando la pauta escatológica del pueblo evangélico cristiano hispano, va a ser sumamente difícil. Va a ser sumamente difícil. Pero no los vamos a dejar irse así sanos, completamente sanos. Les vamos a hacer la guerrita. Así que ya pronto espere una transición que pensamos hacer en el canal con relación a los temas que hemos trabajado sobre Gigi Ávila. Vamos a ver si entonces enfocamos también los cañones a esta enseñanza que constantemente, esta enseñanza disparatada, desacertada, de personas como Gary Lee, de personas como Gabito Rodríguez, que en realidad Gabito Rodríguez es un estafador. Él tiene una estafa legal. Eso es una estafa legal. Ya, eso es un fraude legal. Donde las personas pues voluntariamente ofrendan y las personas pues no están obligadas, ven sus videos están monetizados, pero el fraude se trata de constantemente subir contenido con unas supuestas alarmas y unas alertas que en realidad no son bíblicas. No está haciendo un trabajo académico, no está haciendo un trabajo de trazar la escritura con la escritura para presentar una enseñanza, una sana escatología. No, a él no le interesa eso. A él le interesa sensacionalismo, crearle la película, la imaginación, alimentarle esa ilusión que él le vende para que usted continúe allí pegado comiendo basura de escatología. ¿Ok? ¿Suena fuerte? Es la verdad. Me escucho arrogante. Uy, Moisés, qué orgulloso. Es una basura de escatología lo que les está vendiendo Gabito Rodríguez. Una basura de escatología. Dice Sama, sí, por favor. Y nosotros debemos comprometernos a compartir estos videos. Hay tanta gente cegada con esos dos. Totalmente, totalmente. No van a hacerse leyes contra eso, porque, ¿cómo te diría? Aquí no se está cometiendo nada ilegal. O sea, vuelvo y digo, es un fraude legal, completamente legal. La acción fraudulenta que yo señalo es en sentido moral. O sea, cuando usted tiene que hacer contenido 3, 4, 5 veces al día, videitos de 10, 15 minutos, completamente pobres en cuanto a un trabajo académico, a una escritura bien trazada, cualquier noticia que pueda resultar sensacionalista, que pueda acomodarla ahí, venderla como que eso es el cumplimiento. Claro está, él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. En un mundo de ciegos, el que sea tuerto, aunque vea por un solo ojo, es rey, porque ve un poquito más que ellos. ¿Ve? En un mundo de ciegos, el tuerto es rey. Él no tiene la culpa. Él está trabajando con un pueblo ignorante que se crió y se desarrolló escuchando a Gigi Ávila. ¿Entiendes? Que creen y han creído toda la vida esa escatología. Eso es lo que conocen y las cosas que van a pasar y lo que está pasando. Wow, se está cumpliendo la escritura. Tremendo como se cumple, ¿verdad? No sé. Es la mayoría para colmo. ¿Entiendes? Entonces, pues nada. Personas como Gabito Rodríguez son personas que se pegaron, como decimos nosotros por ahí popularmente, se pegaron en la lotería. O sea, se sacaron la lotería. Cuando hace algunos años comenzó esto de los videos, de la monetización, y un neófito ignorante que no es académico y que no es escatólogo de absolutamente nada y que ni tan siquiera el dispensacionalismo mismo lo conoce y lo entiende y no lo puede trabajar porque no lo entiende ni lo conoce, se pegó en la lotería porque tiene a un pueblo que lo sigue, que es un pueblo ignorante y ciego, que cree que el hombre conoce de escatología y de profecías. Los videos se monetizan y pues Gabito Rodríguez produce miles de dólares todos los meses haciendo lo que hace,
que es prender una cámara, 5 o 10 minutos, compartir una noticia que a él le parezca que tiene alguna relevancia escatológica, y ya, y el pueblo ciego y la gente ignorante pues dicen, wow, tremendo, sí, vamos a seguir compartiendo a Gabito, y este mensaje hay que regarlo porque de esta manera estamos evangelizando. Y de esa manera lo que están es promoviendo más ignorancia y llenándole los bolsillos a Gabito Rodríguez. Eso es todo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Así que ahora vamos al capítulo 16, versículo 17. Vamos a ver si traemos un poquito de la parte final. Mire, no son tan difíciles, o sea, esto no es tan difícil. En el versículo 17, el séptimo ángel derrama su copa por el aire. Lo habíamos visto en el versículo final de ese capítulo 15, ¿verdad? Que salía, la voz que salía del templo, del cielo, del trono. Y ahora, pues como es la última copa, se dice que el trabajo está hecho. ¿Ok? Hecho está. Y ese hecho está es el mismo consumado es que declara Jesús cuando vemos en los evangelios. ¿Ok? Hecho está. Versículo 18 dice, y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y aquí es donde entonces el futurismo dispensacionalista viene y dice, en la gran tribulación, porque para ellos todas estas cosas van a suceder, son 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, son 21 juicios que van a suceder en 3 años y medio o los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Por lo tanto, ellos dicen que todas estas cosas van a suceder dentro de ese periodo de gran tribulación futuro. Ellos analizan y esperan una gran tribulación futura. ¿Okay? Así que dentro de ese periodo de la gran tribulación, ellos esperan que va a suceder el gran terremoto. ¿Okay? Un gran terremoto, vuelvo y les digo, en sentido literal material, movimiento de placas tectónicas, un movimiento gigantesco en sentido telúrico, ¿ok? Pero ¿qué tiene la Biblia entonces que decirnos con relación a esto? ¿Qué está pasando con esta ciudad? ¿Qué está pasando? ¿Ok? Que está dejando de ser, que está siendo enjuiciada, que sería echada fuera, como lo había señalado el apóstol Pablo en Gálatas 4, ¿no? Que Jerusalén la terrenal, cuyos hijos estaban en esclavitud, sería echada fuera porque representaba el pacto del Sinaí. Y que los hijos de la esclava no heredarían juntamente con los hijos de la libre o los hijos de Sara o de Jerusalén la celestial. Así que hay una transición donde Jerusalén la terrenal está siendo echada fuera. Y como parte de estos juicios que traen la consumación, fíjese que en el versículo anterior dice, hecho está. El trabajo está completado. Se ha culminado el trabajo, está hecho. Cuando se da por culminado el trabajo, entonces se da el terremoto. ¿Ok? Entonces se da el terremoto. Creemos que hay una referencia, si usted tiene su Biblia y la quiere buscar, creemos que hay una referencia al profeta Ageo y a su vez una correspondencia con la carta a los hebreos. Vamos a buscar rápidamente de dónde viene esta referencia del gran terremoto, que no es que en un futuro va a haber un terremoto 10.5, 12.8, que va a sacudir el mundo entero, el planeta entero va a temblar, porque todas las placas tectónicas del mundo se van a mover a la misma vez. Eso no es lo que quiere decir. Eso no es lo que quiere decir el texto bíblico allí. ¿Dónde se había profetizado este gran terremoto? Ageo, vamos al capítulo 2 de Ageo, versículos 5 al 9. Ageo, versículo 5 al 9 del capítulo 2. Según el pacto, estamos delante del lenguaje pactual, pacto, métase esa palabra en la mente, pacto, porque nosotros aquí trabajamos precisamente escatología pactual. ¿Qué hice con vosotros cuando salisteis de Egipto? Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar
a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Jehová les promete y les dice, según el pacto que yo hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque pronto yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ese temblor causaría una transición de gloria, donde la gloria postrera, o sea, la gloria posterior, sería mayor que la gloria que le había precedido. Estamos delante de una transición de una gloria a otra, donde la postrera sería mayor, pero lo que da la transición es el temblor. Se expresa en el lenguaje de haré temblar los cielos, haré temblar la tierra, el mar, la tierra seca. ¿Qué nos dice Hebreos con relación a este temblor? ¿Qué nos dice Hebreos con relación a este temblor? Vamos al versículo 25. Versículo 25 del capítulo 12. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Vean su Biblia, no tiene que ser de estudio, puede ser de referencia. Si en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 26, usted no tiene una referencia bíblica, una referencia al capítulo 2 de Ageo, versículos 5 al 9. Vaya y busque. ¿Ok? Porque los estudiosos bíblicos reconocen que hay una referencia directa donde el autor de la carta de los Hebreos está encontrando el cumplimiento de la promesa o de la profecía de Ageo en esta nueva realidad, donde Dios, que había conmovido en una ocasión la tierra, ahora promete conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿De qué se trataba aquella conmoción o aquel temblor en Ageo? De una transición donde la gloria postrera de aquella casa vendría a ser mayor que la primera. ¿Ok? Estamos delante de lo mismo. Gálatas 4, Jerusalén terrenal va a ser echada afuera para dar paso a la celestial. Una transición de una gloria a otra, donde la postrera será mayor que la primera, causada por este temblor que menciona Ageo y que lo recoge el autor de la carta de los Hebreos, donde Dios sacude no solamente la tierra, sino también el cielo. Pero fíjese lo que interpreta el autor de la carta de los Hebreos. Y esta frase, aún una vez, o sea, la que acaba de leer arriba, dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El mismo autor de la carta dice, y esta frase, aún una vez, indica, él mismo da la interpretación. Moisés no está interpretando, él está dando la interpretación y yo la estoy leyendo. Indica
la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Ok? A través de toda la carta de Hebreos estamos viendo que el autor de la carta de los Hebreos está diciendo el sacerdocio, la ofrenda, el tabernáculo, todo esto es sombra material tangible de un sistema inconmovible, de un sistema real, celestial, inconmovible. ¿Ok? Y el autor de la carta de los Hebreos cita el terremoto de Ageo para referirse a una nueva realidad con una gloria mayor, removiendo las cosas movibles, los tipos, las figuras, las sombras de todo lo que estaba representado en la antigua alianza o en el antiguo pacto, que tendría una culminación que serían removidas para establecer o para que queden las inconmovibles. ¿Ok? Eso es lo que cita el autor de la carta de los Hebreos, haciendo referencia al gran terremoto que menciona Ageo, que lo profetiza Ageo, que lo recoge el autor de la carta de los Hebreos y que lo está viendo Juan en el capítulo 16, cuando vienen los juicios y se da la consumación de la ira de Dios. Cuando se dice, hecho está, entonces se da el gran terremoto que trae la transición a una gloria mayor, donde son removidas las cosas movibles, las cosas hechas como los tipos, figuras y sombras, para que permanezcan entonces las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre, que viene con las nubes hasta el anciano de días para recibir de la mano del anciano de días el reino. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Delante de qué estamos en Apocalipsis? Estamos delante de un terremoto físico, material, un terremoto de placas tectónicas sacudiéndose, un movimiento telúrico mundial. Estamos delante de eso realmente. Cuando leemos Apocalipsis 16, que se habla del terremoto, que se da cuando la ira de Dios es consumada, dentro del lenguaje apocalíptico, judicial y pactual, donde ahora Jerusalén ha venido a ser ese Egipto, esa Babilonia, a causa de su desobediencia, Jerusalén la apóstata. ¿Okay? Ese organismo religioso corrupto que se había convertido en un falso profeta, esa bestia de la tierra que hacía señales delante del imperio para llevar a los moradores de la tierra a que adorasen al imperio. Cuando se da el juicio en su contra y esa última copa se derrama siendo el puntillazo final que trae la consumación, entonces se habla de un terremoto. ¿Se trata realmente de un terremoto de placas tectónicas? ¿O está haciendo una referencia antiguo testamentaria a lo que había sido profetizado por Ageo? De que vendría un momento dado en que Dios, gracias al pacto que había hecho con ellos, establecería unas mejores realidades en donde la gloria postrera de esa casa vendría a ser superior a la primera, que es precisamente lo que cita el autor de la carta de los Hebreos. El que removió una vez las cosas terrenales, ahora no solamente va a sacudir las terrenales, sino también las celestiales. Un gran terremoto. El dispensacionalista dice, por ahí viene en la gran tribulación un gran terremoto. A mí yo no sé si me dan vergüenza, lástima, coraje, deseos de llorar. Porque ellos leen un gran terremoto y ellos no pueden ver el cumplimiento de la profecía de Ageo. No pueden ver la correspondencia del autor de la carta de los Hebreos. No pueden ver que Jerusalén la terrenal está siendo destruida, está siendo echada afuera para dar paso a la celestial, para dar paso a una nueva realidad donde esa casa ahora experimentaría
una gloria mayor, donde la gloria postrera de esa casa sería mayor que la primera. Donde ahora nuevamente el Señor conmovería no solamente la tierra, sino también el cielo. No, un gran terremoto. Eso va a ser como de 10.5, muchachos. Y tsunami, la Biblia dice que las islas van a desaparecer. Solo dice la Biblia, mira, ahí lo dice, la Biblia lo dice. Pero con relación a qué lo dice, dentro de qué contexto, a manera de lenguaje, a manera de un sentido literal, era algo que ya está en nuestro pasado, es algo que es para el futuro. Decirme, la Biblia lo dice. No dice nada. La Biblia dice muchas cosas que usted tiene que analizarlas en su debido contexto. Lo que pasa es que Gigi Ávila vive en Gabito Rodríguez. Gigi Ávila vive, su mensaje vive en Gabito Rodríguez. Gigi Ávila vive en Omar Lugo. O sea, esta gente le dan perpetuidad al error de Gigi Ávila. Pero Gigi Ávila ya está muerto. Yo no lo puedo retar a un debate, pero a Gabito Rodríguez sí lo puedo retar a un debate. A Omar Lugo sí lo puedo retar a un debate. Gigi Ávila bien pudiese retractarse si estuviese vivo actualmente, ¿no? No sabemos, aunque lo dudo. Pero sí podemos presionar, confrontar a estas personas porque están vivos actualmente. Podemos hacer video reacciones de lo que ellos comentan, de lo que ellos escriben, de lo que ellos presentan, ¿no? Contrastándolo, confrontándolo con las escrituras y exigiéndole que entonces expliquen. Eso no lo podemos hacer con Gigi Ávila. Por lo tanto, pues siempre vamos a mencionar, siempre vamos a mencionar, porque es relevante la influencia lamentablemente nefasta que dejó Gigi Ávila sobre un gran sector del pueblo evangélico, sobre todo en escatología, que eso fue un desastre. O sea, un desastre. La escatología gigiaviliana es una tragedia para el evangelio. O sea, eso fue una tragedia para el evangelio hispanoparlante. Ya. La escatología gigiaviliana, con las fechas del rapto, con las especulaciones con relación a la segunda venida, con la obsesión, porque este hombre se obsesionó. Gigi Ávila se obsesionó al punto de ser un problema realmente mental. El hombre estaba obsesionado totalmente. Todo giraba con relación al supuesto rapto, ¿sabes? Fue una tragedia que todavía estamos pagando las consecuencias y que no se va a limpiar de un día para otro porque son décadas. Gigi Ávila estuvo trabajando por décadas y pues son generaciones que fueron impactadas y que eso está todavía ahí. Tenemos personas como Candelita, personas como Gabito Rodríguez en Puerto Rico que están hoy día cosechando de lo que Gigi sembró. Porque ellos están trabajando con un pueblo que son los hijos, los nietos, los sobrinos de aquellos a quienes Gigi Ávila adoctrinó. Y que estas personas, nietos, hijos, sobrinos, en un momento escucharon, mi mamá decía, mi mamá ponía a Gigi Ávila, y ahora vuelven y escuchan lo mismo que había escuchado que decía Gigi y como que le hace sentido, como que el clic. Y ahí están cautivos. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Esa casa postrera sería la iglesia hoy. Yo creo que esa casa postrera se refiere a la nueva. Hay un contraste en Apocalipsis de dos ciudades. La nueva Jerusalén, que la vamos a ver en el capítulo 19, una vez que es destruida esa ciudad. Vemos una ciudad destruida, la vamos a ver en el próximo capítulo. En el capítulo 18 vemos el humo de esa ciudad. Y en el capítulo 19, como contraste, vemos la nueva Jerusalén. ¿Qué pasó con la vieja Jerusalén? Se me habla de una nueva Jerusalén. ¿Qué pasó con Jerusalén la actual? ¿Qué pasó con la Jerusalén que Pablo en capítulo 4 de Gálatas le llama Jerusalén la actual? ¿Acaso se cumplió lo que Pablo dijo? Que Jerusalén la terrenal, que representaba el pacto del Sinaí, sería echada fuera. ¿Acaso estamos delante del cumplimiento de eso? Por eso estamos viendo en el capítulo 19 una nueva Jerusalén, porque la vieja Jerusalén había sido destruida. Esa fue la ciudad que fue destruida. O sea, estamos viendo la novia preparada, dispuesta, ¿okay?, ataviada para casarse, porque la prostituta ha sido destruida. O sea, es una antítesis. Es una antítesis y la gente lo lee y no lo ve.
Estoy cansado de decirlo. Esto es un asunto espiritual. Si usted no comienza a trabajar escritura con escritura y a orar para que Dios le ilumine y el Espíritu Santo a través de las escrituras, no a través de lo que yo digo, a través de la escritura, le dé guianza a usted, usted no lo va a ver. Usted no lo va a ver. Pablo lo dice en 2 de Corintios. Hay una venda en los ojos de esta gente. Para aquel entonces se refería al judaísmo. Hay una venda en sus ojos que ellos leen a Moisés. Ellos lo leen. Ellos leen a Moisés y no lo entienden. No pueden ver las realidades de las que habla Moisés. No pueden ver el cumplimiento en Cristo. Ellos leen de la circuncisión, pero ellos no entienden que Cristo es la circuncisión. ¿Ve? Ellos entienden ahí, ellos leen sobre la Pascua y el Cordero Pascual, pero ellos no entienden que Cristo era ese Cordero Pascual. ¿Ve? Pablo lo dice, esa venda la tienen ahí en los ojos y también en sus corazones, pero cuando se conviertan al Señor, entonces esa venda es quitada. Y así mismo nos pasa, usted lee Apocalipsis, usted tiene la venda del dispensacionalismo futurista, Gabito le dice que esos son eventos que van a suceder pronto, en un futuro, en el 2000 no se sabe cuándo, y usted no puede ver la realidad del cumplimiento de las escrituras, de un pacto que estaba llegando a su fin, como dice el autor de la carta de los Hebreos, que estaba pronto a desaparecer, para dar paso entonces a un nuevo pacto, a una nueva ciudad, a una nueva realidad. ¿Okay? Que finalmente esperemos la consumación de todas las cosas y una nueva realidad, el reino consumado, como algunos le llaman. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no podemos, no podemos obviar la realidad del cumplimiento con relación a esta ciudad que representaba todo ese sistema corrupto, ¿okay? Que se había convertido en una prostituta, que se había convertido en una Sodoma, que se había convertido en un Egipto, que se había convertido en una Babilonia y que estaba recibiendo el castigo y el juicio que su propio pacto determinaba. O sea, ¿ustedes creen que Jerusalén fue apedreada por las catapultas romanas? Porque sí, por casualidad. ¿Ustedes no creen que sobre Jerusalén se estaba dando el cumplimiento de lo que su propia ley disponía que debía de suceder con la mujer adúltera? La mujer adúltera tenía que ser apedreada. Jerusalén, como una mujer adúltera que había quebrantado el pacto, que había falseado el derecho, su cúpula religiosa como una religión corrupta que estaba coludida, encochinada con el Imperio Romano, ¿ok? Estaba recibiendo precisamente lo que su ley disponía. Será apedreada. Jerusalén era la representante del sacerdocio, o sea, era la hija del sacerdote. En Jerusalén estaba la casa de Dios, el templo. ¿Qué dictaminaba la ley? La ley de ellos mismos, que se tenía que hacer con la hija del sacerdote que fuese hallada en fornicación. Bueno, la ley decía que tenía que ser sacada y quemada a fuego. ¿No fue eso lo que le sucedió a Jerusalén? Jerusalén no fue apedreada y quemada a fuego. ¿De? Pablo no había dicho que esa Jerusalén que estaba allí, la terrenal, la actual, representaba el pacto del Sinaí. ¿Qué usted pretendía? Que el nuevo pacto, el pacto de Sión, del monte de Dios inconmovible, estuviese trabajando para siempre de manera paralela al judaísmo y a Jerusalén la terrenal. No podían convivir. Hubo un periodo de transición, de la misma manera que hubo un periodo de transición entre Agar y Sara. Ellas vivieron juntas por un periodo de tiempo hasta que se le dice a Abraham, echa fuera a la esclava. ¿Ok? Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Los cristianos comienzan a predicar y todavía el judaísmo está conviviendo con el cristianismo. Y los hijos de la carne persiguen a los hijos de las promesas. Eso es lo que predica Pablo en Gálatas 4. Pero eso no permanecería así para siempre. Jerusalén la terrenal, juntamente con sus hijos, serían echados fuera. Sería echada fuera para dar paso a la nueva realidad, a la gloria postrera de esa casa.
Exacto, Elías, exacto. La bestia de la tierra, el falso profeta y la ramera, que en sentido espiritual se llama Babilonia, representan lo mismo. Representan lo mismo. Mejor dicho, Jerusalén es la ciudad que representa a la bestia de la tierra, al falso profeta y a la ramera. ¿Okay? Son tres títulos que se le dan al mismo ente religioso. No lo digo yo, sino que lo hemos probado trabajando analogía de la fe. ¿Ok? En el capítulo 16, versículo 13, se menciona por primera vez, Elías, por primera vez se menciona el concepto, el falso profeta. Pero cuando usted llega al capítulo 19, versículo 20, se lee que la bestia y el falso profeta son apresados, ¿cierto? Y se dice del falso profeta que era el que hacía señales delante de la primera bestia para llevar a los moradores de la tierra a que adorasen a la primera bestia y a que recibiesen la marca y adorasen su imagen. ¿Ok? Eso se dice del falso profeta en el capítulo 19. Pero eso es lo que hace, no el falso profeta, sino la segunda bestia o la bestia de la tierra en el capítulo 13. En el capítulo 16 se menciona al dragón del capítulo 12, la bestia del capítulo 13, la primera bestia, la que sube del mar, el imperio romano, y no se menciona la segunda bestia o la bestia de la tierra, sino que en lugar de llamarle la bestia de la tierra, se le llama el falso profeta. Pero recordemos que a la bestia de la tierra en el capítulo 13 ya se le da el perfil de falso profeta, porque ya se dice que la bestia de la tierra tenía apariencia de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Ok? Y que como parte de esas señales de engaños, ¿qué era? Hacer descender fuego del cielo, una antítesis contra los verdaderos profetas del pueblo, Moisés y Elías, que esos sí eran profetas verdaderos que llevaban al arrepentimiento y dirigían al pueblo a Dios, y hay evidencias antiguo testamentarias de que hacían descender fuego del cielo. Por lo tanto, esa expresión se utiliza en una forma de antítesis para referirse a este aparato religioso que no está llevando el pueblo a Dios, sino que lo está desviando de Dios y lo está llevando a la adoración al imperio. Se ha convertido en un falso profeta. Ay, aquí están haciendo declaraciones. Comenzó la proclama 2023. Ay, hermanos, comiencen a sembrar la semilla. Mira, vamos a ver si podemos el sábado mañana traer un poquito sobre nuevamente el tema del movimiento de las raíces hebreas, los judaizantes. Y quiero traer una enseñanza con relación a la fiesta de primicias, a las fiestas, diferentes fiestas, pero sobre todo esto de primicias, porque esto se va a poner muy de moda ahora, sobre todo este domingo y el próximo domingo y los domingos que quedan por el resto del mes de enero, porque pues hay muchas iglesias de estas modernas que ahora enseñan de que usted tiene que llegar a la iglesia en enero con las primicias, con el primer cheque que usted reciba o con los primeros ingresos que usted reciba en el año, ir allí, llevarlos y depositarlos allí, porque usted de esa manera está cumpliendo con la fiesta de primicias. Usted tiene que ir allí a llevar sus primicias. Esto es terrible lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, fiel a Gille, tú te mantienes fiel a Gille. ¿Okay? Tú te mantienes fiel a Gille. Dice Freddy García, Daniel Israel dice que el profeta es una persona. Estoy confundido, Moisés. Bueno, que tenemos que hacerle caso a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el falso profeta es la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13 es la entidad religiosa, el aparato religioso que hacía señales delante de esa primera bestia, de ese aparato político que era el Imperio Romano. Y los llevaba a que pues sirviesen o rindiesen culto, lealtad, fidelidad al imperio. Lo que se llama en el capítulo 13
la bestia de la tierra es lo que en el capítulo 16 se le dice el falso profeta. Y en el capítulo 17 no se le dice la bestia de la tierra y no se le dice el falso profeta. Se le dice la gran ramera. Y tiene por título Babilonia. Pero ya en el capítulo 16 estamos viendo a quién se está comparando con Babilonia. Que se le hace el recuerdo de lo que había sucedido con el Éufrates, que se había secado. El Éufrates se había secado. Ciro lo desvió para invadir a Babilonia. Ahora se secará porque ustedes son Babilonia. Los ejércitos van a subir contra ustedes. Ya desde el capítulo 16, ya se les está poniendo el sello de Babilonia a esa ciudad. Ya. La ciudad que se ha convertido en Sodoma, la ciudad que se ha convertido en Egipto, que ahora está recibiendo las plagas de Egipto, es la misma ciudad que va a ser invadida por el Éufrates, de la misma manera que Ciro invadió a Babilonia por el Éufrates. ¿Okay? Es la misma ciudad que ahora se ha convertido en Babilonia, Jerusalén. ¿Okay? Lo que pasa es que esa persona, pues, no se puede hablar de Israel, de Jerusalén, del Shabbat, porque pues pertenece a un movimiento judaizante y pues lamentablemente hay personas que están fanatizadas con los movimientos judaizantes, no quieren entender que han sido engañados por un espíritu de error, que están predicando y viviendo un error, una falsedad, y pues lamentablemente muchos de ellos despiertan, comprenden, muchos de ellos no, pero nosotros no podemos obligarlos, ¿ok? Hay otros que dicen que no pertenecen al movimiento de las raíces hebreas. Dicen que pertenecen al movimiento de los judíos mesiánicos. Muchos de ellos mienten, son mentirosos. Para usted ser judío mesiánico, lo primero que tiene que ser es judío, ¿cierto? Judío mesiánico. Entonces, muchos de ellos dicen, yo soy mesiánico, yo soy judío mesiánico. Pero de entrada le van mintiendo porque ellos no son judíos. Son personas nacidas aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, en México, en diferentes países. Y ni tan siquiera vienen de una progenie judía. O sea, su papá no es judío, su mamá no es judía. Y cuando le hacen un análisis de sangre, y yo he retado públicamente a que presenten el ADN, preséntalo ahí, preséntalo para que la gente vea que tú no tienes nada de judío en la sangre, no tienes ni un 10%. ¿Sabes la vergüenza que es esa? Que tú digas que tú eres judío mesiánico. Y cuando te hacen un análisis de sangre, tú no eres judío. Tú tienes problemas de identidad. ¿Ok? Problemas de identidad y un espíritu de error que te dice tú eres judío cuando tú no lo eres. Y vives una mentira. Y el padre de toda mentira es Satanás. El padre de toda mentira es Satanás. Y esa mentira anda rodando por ahí, por las iglesias. Ese movimiento de las raíces hebreas y ese movimiento judaizante anda por ahí acaparando las iglesias. Y por eso, durante todo el 23, le vamos a estar dando duro. Vamos a estar aquí trayendo una enseñanza. Vamos a estar combatiendo ardientemente por la fe en sentido doctrinal. Deben de saber que no hay paz. No hay paz para los falsos profetas. No hay paz para los que toman la sangre de nuestro Señor Jesucristo en vanos. No tenemos paz para con ellos. Vamos a seguir aquí trayendo doctrina que confronta su falsa enseñanza. No hay paz para los perros judaizantes. No tenemos paz para con ellos. Los que pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay paz para con ellos. En sentido personal, amamos a todos los hombres. ¿Okay? Estamos en paz para con todos los hombres. Son nuestros hermanos en sentido de creación, no en sentido de fe. Son prójimos. El prójimo hecho a semejanza de Dios también. Pero en sentido doctrinal y en cuanto a la enseñanza, tenemos que combatir ardientemente por la fe. ¿Okay? Y no podemos reducir o recoger nuestro mensaje cuando vemos la amenaza
de estas enseñanzas que se están infiltrando en la iglesia cristiana, ¿ok? Pablo los combatió en el primer siglo y a nosotros nos corresponde también combatirlos en este tiempo, ¿ok? Y cuando digo combatirlos, ustedes deben de entender que me refiero a un aspecto doctrinal. O sea, si los vemos en la calle, son prójimos, los amamos, los ayudamos, si tenemos que comprarle un almuerzo, si debemos de ayudarles a cambiarle la goma del carro, lo hacemos. En sentido personal no hay problema, pero en sentido doctrinal hay un choque de enseñanzas que la una compromete a la otra. Entonces no podemos estar en paz en ese sentido y no vamos a estar en paz en ese sentido. Vamos a estar aquí combatiendo ardientemente por la fe, ¿ok? Así que esa es la realidad, lamentablemente. Vamos a continuar con el versículo 19, donde la ciudad es dividida. ¿Ok? Ya estuvimos analizando lo del terremoto y en el versículo 19 se nos dice, y la gran ciudad fue dividida. Y habíamos dicho que en el capítulo 11, versículo 8, ya se nos ha dicho de manera explícita quién es la gran ciudad. Versículo 11, capítulo 8 dice que la gran ciudad es la ciudad donde Cristo también fue crucificado, Jerusalén. Y eso es lo que no les gusta a estas personas. La idolatría con Jerusalén, la terrenal, y su sistema apegado a las figuras y sombras, lo hacen rechinarle los dientes porque ellos quieren revivir las sombras. Y este mensaje les destruye las sombras. Las sombras pasaron, las figuras, los tipos, las sombras pasaron, fueron echadas fuera. Jerusalén, la terrenal, pasó para dar paso a la nueva realidad, a una nueva Jerusalén, a Jerusalén la celestial. El monte del Sinaí, el pacto del Sinaí pasó, terminó, capún, finito, se acabó. Para dar paso al monte de Sión, al monte de Dios inconmovible. Eso es lo que no quieren. Ellos se resisten a soltar las sombras. Entonces, como se habla de Jerusalén, la terrenal, Jerusalén la apóstata, les estamos tocando el dedito, así, la llaga con el dedito. Moisés, hablando de Jerusalén, Jerusalén apóstata que fue echada afuera y que en el capítulo 17 se le llama ramera, prostituta. ¿Okay? La Biblia lo dice y eso es lo que vamos a traer. Fue dividida en 3 partes. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la referencia que se está haciendo aquí, una referencia antiguo testamentaria, porque ustedes saben que a diferencia de otros que hablan y que opinan y que me pueden criticar y Moisés Morales, bla, 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 bla. Yo no veo escritura que usted pueda compartir escritura, trazar escritura y hacer las referencias de la escritura interpretando escritura. Entonces las palabritas que hable se las lleva el viento. Lo mismo que hace Gabito Rodríguez. Y ustedes saben y le construye la película pero sin trabajar la escritura. ¿De dónde sale que esta ciudad, que ahora también se le está llamando Babilonia, sea dividida en 3 partes? ¿De dónde viene esta referencia? Ya vimos que Apocalipsis 16 se refiere a la gran ciudad, ¿cierto? La gran ciudad. Y dijimos que Apocalipsis 11:8 identifica la gran ciudad como Jerusalén. Vamos a ver si ahora, con relación a esta nueva información que tenemos de que la ciudad es dividida en 3 partes, podemos encontrar una referencia antiguo testamentaria también que señale a la misma ciudad, ¿ok? A Jerusalén, vamos a ver. Ezequiel capítulo 5, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza. Oh, espera un momento. Ezequiel tenía barba. Yo pensaba que la barba era del diablo, como dicen los pentecostales. Y Aarón tenía barba, ¿verdad? También, la barba de Aarón. Oh, wow. La barba de Aarón. Y Aarón era sumo sacerdote, ¿verdad? Y aquí se le habla al profeta, ¿no? A Ezequiel. Que pase navaja sobre su cabeza y sobre su barba. No, es que de pronto así como que me vienen a la mente recuerdos de pentecostales legalistas condenando la barba, porque supuestamente la barba es del diablo. Sin embargo, hay personas que pues otras cosas las pasan por alto. Por ejemplo, pues la escritura dice que al hombre le es deshonroso
dejarse crecer el cabello, ¿verdad? Los otros días por ahí en un canal me llamaron barbudo. ¡Ese es un barbudo! Ezequiel tenía barba, Aarón tenía barba. Sin embargo, tú tienes el cabello largo. Tú tienes el cabello largo. Y la escritura dice que al hombre le es deshonroso, es deshonra. Tú estás deshonrando al hombre que ha sido hecho a imagen de Dios. Tú estás deshonrando la imagen de Dios. Explícitamente la escritura dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces viene un hombre con cabello largo a decirme a mí que soy un barbudo. Ay, Dios mío. Yo a veces de pronto brinco para el lado dispensacionalista y digo, es que esto se tiene que estar acabando, Dios mío. El rapto tiene que darse en cualquier momento, porque las cosas que estamos viendo, o sea, toma pues una balanza de pesar y divide los cabellos, ¿ok? Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Una tercera parte, ¿ok? Así que los cabellos serían divididos en ¿cuántas partes? En 3 partes, ¿ok? En 3 partes. Una tercera parte sería quemada a fuego en medio de la ciudad. ¿De qué ciudad estamos hablando? Ezequiel, ¿de qué ciudad estamos hablando? Cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. O sea, ya van 2 terceras partes. Y una tercera parte esparcirás al viento. Ya van 3 terceras partes, ya, ¿ok? Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. ¿Quién? ¿A qué ciudad es que se refiere Ezequiel capítulo 5, donde se está dividiendo su cabello en 3 partes, y esparciendo una tercera parte por un lado, una tercera parte por el otro lado y otra tercera parte por otro lado? ¿Con relación a quién? ¿A qué ciudad? Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras de alrededor. Y vamos a ver, porque más adelante en el capítulo 17 se habla de que la que reina sobre los reyes de la tierra, y vamos a ver las referencias de la posición privilegiada que tenía Jerusalén y de cómo ella se percibía a sí misma. ¿Ok? Y esto es sencillamente una referencia leve de que había sido puesta en medio de las naciones. Hay otras referencias que hablan por copa y de cómo se percibía a sí misma. ¿Ok? Así que Ezequiel capítulo 5 nos confirma que la ciudad que vio la dinámica del profeta con relación a los cabellos, una tercera parte por aquí, una tercera parte por allá, una tercera parte por acá, fue Jerusalén. Ahora estamos viendo en Apocalipsis que la gran ciudad, que Apocalipsis 11, versículo 8, se refiere a esa gran ciudad como la ciudad donde Cristo fue crucificado. Ahora esa ciudad, Jerusalén, está siendo dividida en 3 partes. Si usted no conoce el Antiguo Testamento y usted no sabe de dónde vienen las imágenes, usted no va a poder interpretar Apocalipsis. Ahora, usted sabe quiénes sí iban a poder interpretarlo correctamente. Los destinatarios de aquella carta. ¿Por qué? Porque ellos sí conocían la Torá y los profetas. Ellos sí conocían esto. Ellos sí conocían lo que había sucedido en Egipto, las plagas de Egipto. Ellos sí conocían la invasión de Ciro por el Éufrates.
¿Ok? La referencia del Éufrates y de Babilonia y de lo que había pasado en Babilonia y de lo que había pasado en Egipto. Y todas las antítesis que ahora se están trabajando en el capítulo 16, ellos sí las conocían. Para ellos era un lenguaje perfecto. Era una leyenda que ellos podían entender perfectamente utilizando el Antiguo Testamento. ¿Qué otra ciudad había sido dividida en 3 partes? Jerusalén. ¿De quién se habla o se menciona como la gran ciudad? Capítulo 11, la regla de la primera mención, la gran ciudad donde también Cristo fue crucificado, Jerusalén. ¿Quién se ha convertido ahora en Egipto y está recibiendo las plagas, el castigo de Egipto? Jerusalén. ¿Quién se ha convertido ahora en Babilonia y va a ser invadida a través del Éufrates de la misma manera que Ciro invadió a Babilonia a través del Éufrates? Jerusalén. Todos los caminos conducen a Jerusalén. En Apocalipsis, todos los caminos conducen a Jerusalén. ¿Entiendes? Estamos delante de eso. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Cuando estemos comenzando en el capítulo 17, vamos a retomar desde aquí. De la gran Babilonia viniendo en memoria de Dios. Porque hay algunas referencias antiguotestamentarias donde se utiliza esa misma expresión de que vino a memoria y las cosas que vienen a memoria de Dios y cuál es la importancia de esta expresión lingüística que estamos aquí teniendo en Apocalipsis 16 y que da paso a lo que sucede ahora con Babilonia la Grande en el capítulo 17. ¿Ok? Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y allí el dispensacionalista dice, esos son los tsunamis, las islas van a desaparecer, la Biblia lo dice, en el 2000 no se sabe cuándo. Wow, lo que va a suceder en la gran tribulación, hermano, pasa corriendo aquí, escapa de lo que viene, levanta tus manos, recibe al Señor para que te vayas en el rapto. El evangelio del rapto. Vamos a meterle miedo con la gran tribulación y decirles que tienen que aceptar al Señor para que se vayan en el rapto. No porque son pecadores que necesitan arrepentimiento. ¿Okay? No le vamos a ofrecer el evangelio, la salvación por gracia, la justificación mediante la fe. ¿Okay? No le vamos a hablar de la doble imputación ni nada de esto. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. No le vamos a hablar de esto. Le vamos a decir que vienen unas cosas terribles sobre la faz de la tierra, que pasen aquí para que acepten al Señor y escapen de esas cosas. Ese es el evangelio que le vamos a vender. ¿Okay? El evangelio del rapto. De la misma manera que vimos la interpretación del gran terremoto, las islas y los montes que pertenecen a esa realidad serían removidas. Y además es una referencia al capítulo 6, donde aquellos hombres reconocían que estaban siendo objetos del juicio de aquel que estaba sentado en el trono y decían a los montes, caed sobre nosotros. En cumplimiento de una profecía también antiguo testamentaria de que llegaría un momento en que los hombres clamarían pidiendo a los montes que cayesen sobre ellos a causa del juicio que vendría. ¿Okay? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todavía estamos dentro de ese lenguaje de las plagas de Egipto. Como en Egipto cayó granizo mezclado con fuego, así también. Esto es la plaga que trae ya la consumación de todo. El capítulo 16 termina de esta forma, el relato del capítulo 16. Hay una mención que se puede traer a colación, no necesariamente como una interpretación directa, pero como un dato curioso, y es el relato que hace Flavio Josefo, ¿ok? Con relación a lo que se lee aquí. O sea, él no está interpretando el capítulo 16 de Apocalipsis, sino que en el relato de Flavio Josefo, con relación a la guerra de los judíos y los romanos, dice
De acuerdo con el historiador Josefo, las catapultas romanas lanzaron piedras del peso de un talento sobre Jerusalén en el año 70, cuando Tito derribó la ciudad a pesar de su gran resistencia. Con esta terrible granizada concluiría el periodo de la gran tribulación. O sea, Josefo registra en sus escritos que las piedras lanzadas por las catapultas romanas pesaban un talento, eran del tamaño de un talento, piedras que pesaban un talento. Y esto, pues, como dato curioso, es precisamente el peso que se asigna en el capítulo 16 con relación a esa granizada. Hay quienes ven el cumplimiento de manera literal, como las catapultas romanas, descargando grandes rocas del peso de un talento contra las murallas de Jerusalén y contra la ciudad, y ven que entonces de esa manera se estaba cumpliendo la plaga de granizo. O sea, que lo que en un momento dado había sido el granizo como de un talento, ahora sencillamente eran piedras que estaban lloviendo como granizo, enviadas por las catapultas romanas, y que Flavio Josefo registra que pesaban un talento, lo mismo que también describe la escritura. Yo creo que podemos utilizar una combinación de ambas, pero no creo que el contexto esté forzado a que hayan sido las piedras de las catapultas romanas, aunque sí no deja de ser un dato sumamente interesante, ¿cierto? Sumamente interesante. Así que de esta manera damos conclusión a lo que ha sido, ¿verdad?, nuestro estudio sobre el capítulo 16 de Apocalipsis. Pero bueno, mi gente, me voy. Espero que descansen. Me despido de ustedes deseando que la gracia y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y espero verle mañana por acá, donde estaremos hablando nuevamente con relación a esto de el movimiento de las raíces hebreas y los judaizantes. Así que nos vemos. Que descansen. Gracias por su tiempo. Gracias por su participación por aquí. Hasta mañana.